periodista Cristina Martín Jiménez, con todos nosotros, con nuevo libro, con nuevo trabajazo, La tiranía de la mentira. Nos va a dar las explicaciones pertinentes fuera de, digamos, lo parlamentario, los debates que PP y PSOE se tiran a la cabeza, fuera de todo eso, un análisis profundo de las mentiras que a usted y a mí nos están colando. Ella es doctora en periodismo y está aquí con nosotros. Cristina, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme, que siempre es un placer y me siento en casa, así que encantada. Este programa se llama Los Cancelados. Y si alguien ha sufrido la cancelación, podemos decir que has sido tú. ¿De qué manera la has vivido y cómo la has experimentado? La he vivido haciendo lo que se supone que debe hacer un periodista, que es denunciar, investigar y señalar al poder. Cuando empecé a publicar mi primer libro acerca del poder, hablando del Club Bilderberg que se reunió el año pasado en Madrid, pues me di cuenta que ese tipo de periodismo estaba prohibido, perseguido. De hecho, mi tercer libro fue cancelado, fue censurado, y en él advertía hace 15 años de las últimas armas de guerra que iban a desarrollar estos tiranos globócratas, que eran las pandemias, el cambio climático provocado por el hombre y la creación de líderes artificiales. Hace 15 años lo dije, hoy es una evidencia, y con lo cual todo aquel periodista crítico hoy está igualmente perseguido, ¿no? A mí me ha tocado 20 años de cancelación, de persecución, pero precisamente dedico el último capítulo del libro a me ha pasado a mí, me lo han hecho a mí, y yo descubro que ha sido la CIA, con sus programas de cancelación, de persecución al periodista crítico, quien ha estado detrás de todas las cosas, de todos los ataques que he sufrido. Y podrán verlo, y como lo demuestro, ¿no? A mí me gusta demostrarlo con datos en este libro, La tiranía de la mentira. Suena fuerte, pero ¿la CIA ha estado detrás de ti? La CIA está detrás de mí porque la CIA está en España. La CIA entró en España, hay un libro que tengo, Los planes del Club Bilderberg para España. Vemos cómo la CIA estuvo ya detrás del asesinato de Carrero Blanco, que lo hemos comentado en otras ocasiones, y vemos que España era un objetivo a conquistar. Estuvimos hablando el año pasado, acuérdate, en las puertas de donde se celebró la reunión Bilderberg, y me preguntabas, ¿qué hacen aquí en España? ¿Qué vienen? Y digo, vienen a por España entera. Y qué casualidad, Joshua, que unos meses después de haber hablado en esa reunión acerca de las guerras del futuro, acerca de las guerras climáticas, ocurre lo que yo llamo la Operación Dana, a la que dedico 4 capítulos de investigación periodística en este libro, La tiranía de la mentira. Vamos a detenernos sobre ese tema porque me parece interesantísimo. Recuerdo perfectamente cómo fuimos a las puertas de un hotel aquí en Madrid, donde se estaba reuniendo el Club Bilderberg, y sacaste una serie de conclusiones. ¿El tiempo te ha dado la razón? ¿Las conclusiones que sacaste el año pasado sobre esas reuniones Bilderberg en España? Yo creo que sí, la evidencia es absoluta, es abrumadora. No olvidemos tampoco el dato de que el actual presidente de España, Pedro Sánchez, fue invitado a Bilderberg como joven promesa en el año 2015, con lo cual obtiene el arropamiento de unos padrinos a los que obviamente se debe. No está gobernando para el pueblo español, está gobernando para esos fondos financieros que lo auparon a la presidencia. Esto significa, y lo estamos viendo cada día con las noticias de actualidad, un tipo que implementa la Agenda 2030, que permite, porque como vamos a ver en el libro, para que se utilicen armas climáticas se necesita la autorización de la Presidencia del Gobierno, del Ministerio de Obras Públicas y de otra serie de ministerios, y que estamos viendo cómo todos los días en el cielo hay unas señales que son las que provocan las guerras climáticas, ¿no? Esas estelas que provocan calor o que provocan sequía y que no está siendo investigado, y eso es un crimen de lesa humanidad. ¿Por qué se está haciendo en España? ¿Por qué este campo de experimentación tan grande en todos los cielos de España, que estamos denunciando todos los días, me llegan vídeos y los difundo a través de mis redes sociales, y que es irrebatible? Mira la noticia que tengo aquí, del año 2019, cuando Valladolid se convierte, tuvo en sus manos la máquina de hacer llover. O sea, todo el tema de cambio climático, toda esta geoingeniería es para hacer guerras en naciones soberanas que poco a poco van perdiendo su soberanía
con la implementación de leyes como la Ley de Bienestar Animal, la Ley de Restauración de la Naturaleza, que colocan a las naciones en un estado de vulnerabilidad y que después son rematadas con estas armas de ingeniería climática. Por tanto, en palabras del partido Podemos, toda la diarrea legislativa que hubo la legislatura pasada, que está viendo en esta, las propuestas que va haciendo el gobierno, no es que se levanten por la mañana y se les ocurra, hay una agenda. Hay una agenda. Y vemos además, fíjate, lo que se supone que es la izquierda y la más izquierda de las izquierdas, que sería Podemos, Sumar, están completamente alineadas con la Agenda 2030. La Agenda 2030 está financiada por estos grandes plutócratas que quieren hacerse con las energías, con los territorios, con el parquet inmobiliario, con todos los bienes de las naciones, de los pueblos, de los ayuntamientos. ¿Cómo es posible que coincidan? ¿Cómo es posible esa defensa de los géneros que está trastocando a la juventud, que hace Irene Montero? ¿Cómo es posible que esta señora dijese que los niños podían tener sexo si consentían? Y casualmente estuve en Valencia hablando con un ex trabajador de Meta que me estaba confirmando, que lo grabé en una entrevista, me confirmaba que Meta propaga, ¿no? y que no pone vetos y que no pone barreras a la pedofilia en su plataforma. Entonces, aquí hay una incongruencia de que una serie de políticos, tanto de la supuesta izquierda como de la supuesta derecha, que coinciden, que después coinciden en Bruselas, en los mismos grupos parlamentarios, que dicen que trabajan para nosotros, pero que no hacen más que defender agendas que nos perjudican, que nos roban, que criminalizan al ciudadano, que criminalizan al periodista, como es el caso reciente de que se han aprobado más de 600 millones la señora Ursula von der Leyen para perseguir a los desinformadores, que somos nosotros. No nos dejan hacer el trabajo periodístico. ¿Qué miedo tienen? ¿Qué miedo tienen a que contemos la verdad? Sobre todo que vemos que en el Congreso de los Diputados se sacan reglamentos para ir contra periodistas, pero que esto viene de arriba. Esto es Ursula von der Leyen, es la Unión Europea, ya estaba en los programas políticos de este PP europeo el poder acabar, ¿no? con la libertad de prensa, y eso es muy curioso. Y el foro de Davos, acuérdate, claro, que este año, no, el anterior, llevaban como uno de los el mayor riesgo contra la democracia era la desinformación. O sea, una serie de centros de poder perfectamente coordinados para que parezca que no están o que trabajan independientemente, o USAID, y resulta que trabajan todos juntos en una especie de conglomerado de guerra psicológica a perseguir al ciudadano, al periodista y a robarnos todo, hasta la libertad de expresión. Lo que llaman desinformación en realidad es informar sobre ellos, ¿no? Efectivamente. Y sobre estas cuestiones. ¿Cuál es el papel ahora del periodismo español? ¿Qué nota le pondrías a los periodistas españoles? Porque directamente en el libro hablas de injerencias extranjeras en el periodismo español. O sea, nosotros vemos por la tele o en los periódicos una serie de individuos, pero en realidad también obedecen a amos. Hombre, date cuenta que recientemente se ha también destapado cómo estaba pagado un supuesto influencer, ¿no? Un influenciador en las redes, los ecos de Objective, que realmente pues sus vídeos se viralizan, pero que recibe 3.000 euros por cada vídeo por parte del gobierno. Alan Barros. Efectivamente. Y ese tipo es el que después se dedica a decir que yo soy una conspiranoica o que tú estás loco, que claro, está muy bien pagado, es que son los lacayos del poder. Por eso yo hablo y demuestro en el libro La tiranía de la mentira que el periodismo, tanto la información como la desinformación, son armas del poder. Y claro, si aprueban leyes censoras, es que realmente no lo tienen todo controlado. Es que realmente somos unos pocos periodistas los que estamos haciendo bien el trabajo. Y además cada vez hay más. Sí, es verdad que la gente se suma y cada vez, pues eso, hay más éxito también en nuestras publicaciones y en nuestro trabajo. Hablamos de la Operación Dana. ¿Qué se vivió en Valencia realmente? Todo es como nos lo contaron, empieza a llover, la gente se va muriendo. En absoluto lo que nos han contado, ya sabemos que no podemos fiarnos de las versiones oficiales. Sabemos dónde acabó la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que no nos olvide el otro titular de la cartera ministerial. Está hoy de vicepresidenta, mano derecha de Ursula von der Leyen, Teresa Rivera.
y quien ha ocupado su puesto viene del panel intergubernamental de cambio climático de la ONU. O sea, viene de una entidad supranacional. Lo que ocurre, incluyo algunas fotografías, que antes de que ocurriese esa gota fría, esa dana como llaman ellos, pues se vieron extrañas estelas en el cielo, que son siembras de nubes. Toda la lluvia se concentró en un punto, en la zona de Chiva y en algunos pueblos del interior. Al mismo tiempo, gracias a la ley de restauración de la naturaleza, habían colocado en un estado de vulnerabilidad, de debilidad, ¿no?, a todos esos pueblos, todos esos ríos que habían roto pues todos los azudes, todo el sistema de protección agrícola, de protección milenaria. Y después el Barranco del Pollo, presas que se abrieron y que después se ha demostrado que no era necesario que se hubiesen abierto. O sea, han ahogado a la gente, han matado a la gente. Lo explico detalladamente y además, por si quedase alguna duda, ¿cómo es posible que estuviesen 4 días los valencianos afectados sin ser socorridos? Que cuando llegaron los bomberos a Alfafar franceses se echaron las manos a la cabeza. Eso es una dejación de ayuda, ¿no?, una dejación de socorro, que eso es otro crimen. Y ahora casualmente pues recuperan unos proyectos que había de grandes centros de datos donde se va a necesitar mucha agua, donde se va a necesitar mucha electricidad, muchos paneles solares, mucha implantación de lo que llaman las energías renovables, para poder implementar esas ciudades de 15 minutos que se convertirán en cárceles, para implementar esa, lo llaman moneda digital, pero yo lo llamo cartilla de racionamiento, donde si te portas bien tendrás unos puntos y si te portas mal te los quitarán. Ellos tienen un proyecto completo, una visión completa de hacia dónde tiene que ir el futuro. Y esta operación Dana, que es una operación militar, efectuada por el Ejército del Aire de Estados Unidos, efectuada por la OTAN, y que el silencio de los políticos les viene muy bien y está siendo cómplice. La implementación de esa Agenda 2030 en los ayuntamientos, todo aquel que trabaje para implementar hoy la Agenda 2030 en los ayuntamientos, yo los considero cómplices de este ataque silencioso, encubierto al pueblo, de esas operaciones encubiertas que realiza la CIA desde la Guerra Fría. Y esto hay que denunciarlo, hay que investigarlo. Entonces yo propongo una investigación de 4 capítulos en ese libro. Hablo también de Palantir. Palantir es una empresa militar, de tecnología militar, de nuevos software, como llaman ellos, inteligencia artificial, que son programas de software, que durante la pandemia compró el Ministerio de Defensa, se gastó 16,5 millones en ese programa Gotham del ejército estadounidense, con el que han estado monitorizando y viendo en tiempo real. ¿Sabes cuál es el eslogan del programa Gotham? Sí, claro, que he oído hablar de él. Desde el cielo hasta el barro. Claro. Lo han visto todo. Esto ha sido un ataque. Y esto tiene que ser encauzado a través de los abogados que están denunciando el caso. Tienen que ser encauzados en base a lo que ha ocurrido. Todo ese circo que después han montado, que montan los políticos. Que si Mazón, que si Sánchez. Eso es distracción, eso es circo. La realidad es otra. Es otra. Tienes otro libro también que animamos a la gente a leer, Libertad o Tiranía, Agenda 2030. ¿Qué le dirías a un político que sigue sosteniendo, defendiendo la Agenda 2030? Ya le has llamado cómplice, pero ¿qué le dirías cara a cara? Pues le diría que el dinero que le están pagando por implementar la Agenda 2030 convertirá a sus hijos y a sus familiares en esclavos, y que ellos tienen también las manos manchadas de sangre. O sea, que recapaciten, que piensen lo que están haciendo y que quizás, si algún día conseguimos justicia, pues pueden incluso acabar en la cárcel. ¿Quién puede pararle los pies a estos globalistas? ¿Quién puede pararle los pies a Davos, al Club Bilderberg? ¿Qué podemos hacer los ciudadanos? ¿A quién nos podemos aferrar? Obviamente estamos luchando por los años que nos llevan de ventaja y por lo estúpidos que hemos sido, por haber cerrado los ojos, o por la cobardía que tienen algunos, o porque otros se dejan comprar
nos llevan mucho tiempo de adelanto, pero también el acelerón que pegaron con la pandemia ha abierto los ojos a muchas personas que ahora quieren saber qué está pasando. Yo les diría a todos y cada uno de los ciudadanos que nos están escuchando que esta es una guerra larga, que perseveren en el combate, que utilicen las redes sociales para denunciar, porque muchas veces pensamos que hay que salir a la calle, pero yo no sé si tú has visto los programas y los documentales de cómo monitorean en tiempo real cada tuit que ponemos, cómo protestamos en las redes, y es un arma bien utilizada. Esas tecnologías, que por eso también las persiguen y las quieren censurar, son armas en manos de la ciudadanía. Que hagamos periodismo ciudadano. En Valencia hay chavales muy jóvenes que están haciendo periodismo ciudadano y que están denunciando todas las tropelías que los políticos cometen en el Pleno, que los políticos están denunciando la dejadez, después de 7 meses, el estado de dejadez en el que se encuentran los pueblos afectados, y hay que continuar en ese camino, hay que continuar denunciando, no cansarnos, y en el camino lograremos vencerlos, pero hay que seguir batallando. ¿Por qué los globalistas tienen tanto interés en España? ¿Por qué la DAN ha sido en Valencia y no en Varsovia? ¿Por qué se han reunido aquí en Madrid y no en, yo qué sé, en Petrogrado, o yo qué sé, en otro lugar? ¿Por qué España? Porque España es un tesoro. España, por muchos motivos, es un tesoro. Ya geográficamente es la puerta de entrada a África, ¿no? Y también están implementando la Agenda 2030 en Marruecos. El rey marroquí es aliado tradicional de Estados Unidos. Participaron en la Marcha Verde, donde ocurrió ese atentado contra el pueblo saharaui, ¿no? Que es la Operación Lolita, a la que el rey emérito dio su visto bueno para conseguir el apoyo de los estadounidenses a su acceso al trono, de Kissinger, de toda esta caterva previa. España al mismo tiempo es una riqueza energética bestial, es puntual del turismo, tenemos tierras, tenemos agricultura, tenemos uranio, a pesar de lo que diga Sánchez, a pesar de lo que diga Sánchez. Y después tenemos 600 millones de hispanohablantes, tenemos vínculos históricos y familiares con toda Hispanoamérica, que también forma parte del plan de conquista, la política del buen vecino, ¿no?, de Reagan desde los años 80 y más atrás, 50, 60. Entonces España es el primer imperio moderno, y por toda su riqueza, por toda su capacidad, por toda la fuerza humana, por los grandes trabajadores que somos también. No hay hostelería como la española y sobre todo como la del sur, no hay costas como las malagueñas, las gaditanas. Quieren España, esto es histórico, los ingleses quieren España, los franceses quieren España, los fondos de inversión alemanes quieren España, y eso ha sido siempre así y sigue siendo. Por eso se reúnen esos grandes fondos europeos y americanos en el Club Bilderberg, y este año pues será dentro de nada en Estocolmo, y allí estaremos cubriéndolo. Claro, qué importante. Y Cristina, si algo te caracteriza como periodista, y además casi diría como profeta, es que te anticipas a lo que va a suceder y nos has avisado de muchas de las cosas que luego se han ido cumpliendo. ¿Cuál es el siguiente capítulo? Después de las pandemias, después de los avisos climáticos, ¿en qué están trabajando ahora mismo los globalistas? ¿Cuál va a ser el gran tema de Estocolmo, de la próxima reunión Bilderberg? El gran tema de Estocolmo va a ser la guerra. Yo preveo que va a ser una cumbre bélica absoluta, porque realmente Suecia entró en la OTAN recientemente gracias a un directivo de Bilderberg, que va a estar allí con la familia Wallenberg, que es la gran familia multimillonaria sueca, que lleva en Bilderberg desde hace décadas en el comité directivo, y realmente el tema es la guerra. Estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Hay uno de mis libros, 3 libros atrás o 4 ya, la Tercera Guerra Mundial ya está aquí, pero se hace con armas diferentes. Ellos siguen intentando entrar en Rusia, desmembrarla. Kaja Kallas, la exministra de eslovaca, que estuvo en Bilderberg siendo primera ministra y que salió de Bilderberg con el nombramiento de alta representante de la Unión Europea. Vimos a Mark Rutte también en Bilderberg, sonaba su nombre de hace años, pero después de esta reunión de Madrid fue cuando fue nombrado secretario general de la OTAN. Stoltenberg pasa de secretario general de la OTAN a directivo del comité directivo del Club Bilderberg. Es una cumbre de guerra la de este año, van a por todas, Asia, África y sobre todo Rusia, ¿no? Te decía que Kaja Kallas
recientemente ha dicho que es que Rusia tiene mucha riqueza y que esa riqueza hay que repartirla y que hay que desmembrar Rusia para repartir esa riqueza entre quién, entre los europeos, no hombre, entre los grandes fondos a los que ellos sirven. Claro, entre ellos, entre los amos del cortijo. Exactamente, y vamos a ver cómo este experimento de guerra climática, que les ha salido muy bien en Valencia, van a seguir desarrollándolos e implementándolos en otros países europeos y en otros países de Occidente y en otros países de Oriente y de África, porque no deja huellas. Todo el mundo piensa que son efectos naturales del clima y del cambio climático, que para eso tenemos la agenda, ¿no? Para la narrativa, para que nos creamos, y por eso más que nunca hay que denunciar estas armas climáticas. Y la llegada de Trump frena los planes globalistas. Él ha acabado con la financiación a USAID, de lo que hablas en el libro. ¿Cuál es el papel ahora de la CIA? Están más atados de pies y manos para hacer y deshacer. ¿Qué papel va a tener Trump en todo esto, sobre todo en ser un dique contra el globalismo? ¿Lo va a ser o no? En algunos puntos sí que puede serlo. Vamos a hablar estrictamente, yo que quede claro que aquí ni tú ni yo pienso que somos defensores de Trump ni nada. A nosotros lo que nos gusta es investigar el poder y cómo estos poderosos se pelean entre ellos. Trump ha sido un antes y un después en el desarrollo del poder y de las relaciones internacionales en Estados Unidos. Ellos tenían ya muy bien montado el diseño de la gobernanza global, ¿no? Incluyo en Libertad o Tiranía ese esquema donde todos los ministerios internacionales pues serían el Ministerio Global de la Salud, sería la Organización Mundial de la Salud, del comercio igual, ¿no? Y Trump ha venido a romper, por eso lo temían tanto, a romper ese esquema de gobierno mundial con instituciones supranacionales, que es el punto 16 de la Agenda 2030, instituciones sólidas. Entonces él lo que está haciendo ahora es otro sistema de negocio, que es negociar país por país, negociaciones bilaterales. Vemos que se ha salido de la Organización Mundial de la Salud, que se ha salido del Pacto de París contra el cambio climático. Estamos viendo que están dando la batalla contra las pócimas mágicas a través de Robert Kennedy, que acaba ya de prohibir la vacunación en jóvenes y en mujeres embarazadas de la vacuna esta experimental COVID, pero sin embargo a nivel geopolítico vemos que Trump también está perpetuando los viejos esquemas. O sea, Estados Unidos vuelve a las alianzas, recientemente Trump ha alabado como un gran líder y como un gran héroe el actual presidente de Siria, cuando 3 días antes estaba en la lista de los terroristas. Y eso es lo que viene haciendo Estados Unidos desde la Guerra Fría, ¿no? Si me interesas, eres mi aliado, pero es que mañana ya no me interesa. Lo hicieron con Saddam Hussein, claro, en Gaddafi. Irak, con Gaddafi, en Libia, y vemos que Trump ese esquema lo está perpetuando. Estamos en un mundo en guerra, él dice Estados Unidos primero, pero Estados Unidos tiene que ser el primero, ¿no? Y vemos un Trump muy diferente en este sentido al de la primera legislatura. Claro. Y aquí, trayéndonoslo a España, ¿un gobierno de PP y Vox va a ser menos globalista que el de Sánchez? Yo creo que no. Yo creo que no, porque ya vimos cómo, por una parte te digo que ya vimos cómo Feijóo se comportó durante la pandemia de la OMS, durante la pandemia de las farmacéuticas. Las multas que fue de los más severos, ¿eh? De los más severos junto con el Lehendakari vasco. O sea, de los más severos. Juanma Moreno Bonilla no se quedó atrás, tampoco. Tampoco, pero los más severos estuvieron Galicia y el Lehendakari. Y después estamos viendo que Vox realmente sí que alza la voz contra la Agenda 2030 en las cuestiones de la agricultura, pero se le olvida la cuestión de la guerra. El punto 16 de la Agenda 2030 es paz. Y sin embargo vemos cómo cuando vino Zelensky se levantó a aplaudir, cuando cualquiera que esté informado sabe que Zelensky es un títere de la OTAN. Entonces, en ese sentido, Vox es muy pro-OTAN. He de decir que muchos de Vox se arrepienten de ese aplauso. Pero siguen con el tema pro-OTAN, siguen con el tema pro-OTAN. O sea, cuando hay una guerra a estas alturas, cuando vemos ya que la tiranía de la mentira, que a través de la prensa nos engañan, que a través de los políticos nos engañan, los ciudadanos y los políticos honestos tienen que pedir paz, no aliarse con unos o con otros.
¿Ser patriota es ser anti-OTAN? A día de hoy sí, porque ¿quién nos manda a nosotros meternos en una guerra contra Rusia? ¿Qué nos ha hecho Rusia a nosotros? ¿Por qué no podemos comerciar con Rusia? ¿Por qué no podemos ver películas rusas y los rusos películas nuestras? ¿Por qué? Porque está Estados Unidos, que fue el creador de la Unión Europea como muro de contención contra el mundo soviético, ¿no? Contra el mundo comunista. Y ahí es donde voy, porque cuento los orígenes del Estado actual, y ahí es donde voy, en La tiranía de la mentira, cuento los orígenes de lo que nos está pasando para que tengamos una visión amplia. Para que nos liberemos de las mentiras. Más allá del día a día, ¿no? Más allá del día a día, efectivamente. Tener el contexto, que es lo que les falta a los periodistas y al periodismo. Oye, ¿a qué políticos le regalarías La tiranía de la mentira? A todos, a todos. Me consta que la verdad de la pandemia llegó a muchos políticos de Vox, llegó a muchos políticos en mano. Y bueno, tampoco alzaron la voz, ¿no? Yo recuerdo... Bueno, Malena Nevado, de Vox, sí, ahora siempre ha denunciado, ahora no está en Vox, pero ha denunciado siempre desde el Congreso la voz que se le dio. O sea, recuerdo sus discursos y cómo ella, la verdad, que dio bastante caña en ese sentido contra la Agenda 2030. Sí, también teníamos a otros que en Vox, ¿no? Stigman era... Stigman, sí, este médico. Stigman, que también... Horroroso. Pues decía que nos teníamos que vacunar todos, vacunarse siempre entre comillas, ¿no? Hombre... Pero bueno, el vicepresidente de Agenda 2030, Pablo Iglesias, ¿le llegó el libro? No sé si le llegó el libro, porque yo sé que lectoras me pidieron a estos políticos de Vox que se lo iban a regalar, que tenían amigos que iban a llegar a la sede y que se los dedicase, ¿no? Al señor Smith también se lo dediqué y le llegaron. Pero vamos, te voy a decir una cosa, Pablo Iglesias conoce perfectamente el juego, claro. Lo conoce perfectamente, sabe de qué va y calla, porque como decía Kissinger, el que se mueva no sale en la foto. Claro. Pues hablando de juegos, vamos a terminar, Cristina, nos gusta mucho en este programa, yo te digo un nombre, político, un referente, alguien que la gente tenga ahí puesto en la actualidad o en la historia, y tú me dices lo primero que te venga a la cabeza, ¿de acuerdo? Si te digo Pedro Sánchez. Criminal. Si te digo Ábalos. Es que no hay palabra para... Es que no hay una sola palabra, ¿verdad? No hay una sola palabra. ¿Te puedo decir dos? Un chulo P. Si te digo Irene Montero. El cinismo y la maldad en estado puro. Si te digo Feijóo. Otro cínico, malvado, ambicioso, que espera su momento y quiere que esté al llegar. Si te digo Abascal. Indocumentado y cobarde. Si te digo Trump, Donald Trump. Un zorro viejo. Si te digo Biden. Un esperpento. Si te digo... Criminal. Zelensky. Otro cínico malvado que debe acabar en la cárcel. Putin. En el contexto de la Tercera Guerra Mundial, un líder para los rusos. León XIV, el nuevo papa. León XIV, el nuevo papa, esto es como... a ver si sabe manejar el papelón que le ha tocado y aún estoy viendo quién es realmente. Javier Milei. Un oportunista. La OTAN como organización. Una organización criminal. Bilderberg. Otra organización criminal. La OMS. Otra organización criminal. Y para acabar, Cristina Martín Jiménez. Una mujer de su tiempo que ama el periodismo e intenta hacer lo mejor que puede. Es tremendo porque además Margallo fue a la reunión Bilderberg en 2014. Eso lo dijo Margallo, es decir, dijo, la Agenda 2030 es el nuevo evangelio. ¿Es el nuevo evangelio? Eso para ellos sí, es la palabra de Dios que no se puede cuestionar y son 17 puntos. Se han adaptado los ministerios a los 17 puntos. Entonces, si tú serías, si eso es el nuevo evangelio, tú, Cristina, serías una hereje, una blasfema, una maldita.
Así es. Una pecadora. Así es. Porque tú no te crees la Agenda 2030. Es que no es una cuestión de fe, es una cuestión de investigar, Alfonso, como tú sabes. Y cuando investigas te das cuenta que esos 17 puntos son todos mentiras, es una gran mentira universal para apropiarse del planeta entero y para expulsar de la sociedad a aquellos que no soportamos la tiranía y que utilizamos el periodismo para denunciarla. Has dicho tú que el cambio climático es la versión moderna, cutre y vulgar del diluvio universal. Así es. O sea, es decir, el diluvio fue el castigo de Dios a los hombres, llueve durante 40 días y 40 noches y se inunda la tierra. Y es que la versión moderna es el cambio climático. Así es. Explícamelo. Porque además, efectivamente, porque además en su juego de guerra psicológica, donde el sector del entretenimiento y de los medios de comunicación se convierten en las armas principales, los cuentos ellos cogen y adaptan cuentos antiguos que ya están en nuestra biblioteca genética y los actualizan, porque es más fácil de engañarte con algo que ya ha pasado que inventar un nuevo cuento. El 20 de noviembre se ha cumplido el 60 aniversario del magnicidio de John Fitzgerald Kennedy, un acontecimiento que supuso un punto de inflexión no solamente en la historia contemporánea, sino en el periodismo. Y vamos a ver cómo surge entonces el término teorías de la conspiración. Entrevistaremos también a un asesor fiscal que nos va a desvelar, nos va a contar cómo se ha empezado ya a introducir los impuestos al CO2 para los conductores de vehículos, esa Agenda 2030 que está cada día más implementada en nuestro día a día. Y para poder desarrollar nuestra aventura intelectual, tenemos con nosotros a David González. Compañero, ¿qué tal? Bien deseoso de arrancar con lo que nos faltaba. Lo que nos faltaba, ¿no? ¿Tú sabes dónde te metes? No, pero bueno, siempre lanzarse sin red está muy bien en esta vida. Bueno, yo misma he sido acusada por neutral de ser la reina de los conspiranoicos. ¿Qué te parece? Bueno, pues todos los títulos nobiliarios siempre me vienen bien. Serías un príncipe, ¿no? O bueno, lo intentaremos por lo menos para esto de poner en las tarjetitas de visita, que siempre queda muy bien para presentarse en público. Pues sí, hoy vamos a ver de dónde viene todo ese concepto, ese entramado, muy interesante. Pero lo primero que vamos a ver es la conversación que has tenido con Dani, con este asesor fiscal que nos comentabas, que me interesa mucho por la parte que nos toca a todos, que es por dónde van los nuevos impuestos y con qué excusas se crean. Vamos a verlo si te parece. Estupendo. Daniel es asesor fiscal en Cataluña y tiene un canal en Instagram donde denuncia el impuesto al CO2. Cuéntanos, Daniel, ¿qué es el impuesto al CO2 que se está desarrollando ya en Cataluña? Bueno, pues básicamente el impuesto al CO2 es un impuesto que grava las emisiones de CO2 por aquellos vehículos de gasolina o diésel y que solo grava el hecho de que se emitan, digamos, emisiones de CO2, no, por ejemplo, el reciclaje de las baterías de un vehículo eléctrico. Por lo tanto, solo afecta a aquellos vehículos más antiguos y no a los más nuevos, como serían pues, un vehículo eléctrico o un híbrido, porque también hay diferentes tramos. Y, por ejemplo, un vehículo híbrido que no supera actualmente los 120 gramos por kilómetro de CO2 no tendrá que pagar este impuesto. ¿Y esto cuándo surge? Porque ahora mismo en el resto de España hemos estado investigando y en el resto de comunidades no hay de momento impuesto al CO2. Parece como que es la entrada, la puerta de entrada desde Cataluña. ¿En qué año surge? Bueno, pues este impuesto surge en el 2017, es tramitado por el Parlamento de Cataluña y automáticamente el gobierno del PP en España lo recurre al Tribunal Constitucional, por lo que finalmente se acaba aceptando en el Tribunal Constitucional porque según el Tribunal Constitucional es un impuesto finalista y por lo tanto no hay doble imposición, aunque esto es algo discutible, pero según el Tribunal Constitucional no hay doble imposición y se supone que se tendría que haber aplicado en el año 2019. Debido a la pandemia se acaba posponiendo hasta el año 2021, por lo que en 2019 y 2020 no se aplica y desde 2021 hasta ahora pues lo estamos pagando y lo vamos a seguir pagando. Sí, pero tengo entendido, cuando te escucho, que aunque no se ha aplicado en años previos, sí que lo han sumado, con lo cual la factura al final la has pagado. ¿Cuánto has pagado este año? Sí, claro, o sea, Con esa 2021 nos lo enviaron el año pasado, en septiembre, porque el ejercicio fiscal es de enero a diciembre,
y se emite al año siguiente, por lo tanto se paga año vencido. En 2021 pagué 40 euros, que lo pagué en septiembre de 2022, y este septiembre de 2023 he vuelto a pagar otros 40 euros de 2022. ¿Qué va a pasar? Que de cara a este año y los siguientes se tiene previsto que la tarifa suba. Esto viene en relación a lo que he comentado antes de los gramos por kilómetro, gramos de CO2 por kilómetro. Inicialmente la tarifa era que hasta 95 gramos por kilómetro de CO2 emitido no se pagaba nada. Es decir, los coches menos contaminantes no pagaban nada. Pero los vehículos que superaban los 95 gramos por kilómetro de CO2 sí que empezaban ya a pagar este impuesto. Por el tema de la pandemia se pospuso y 2021-2022 se subió a 120, ¿vale? Pero de ahora en adelante, en principio, se va a aplicar esta tarifa. Todos los vehículos, que prácticamente cualquier vehículo nuevo, por el hecho de ser de gasolina o diésel, ya supera los 95 gramos de CO2 por kilómetro. Es decir, solo los que son híbridos o incluso algún híbrido también se colará, solo los que son eléctricos no pagarán. Precisamente los que son eléctricos son los vehículos más caros. Entonces, ahí está el dilema. ¿Quién tiene la capacidad y el poder adquisitivo para comprarse un vehículo eléctrico? ¿Qué haremos los que impuesto, entendemos efectivamente, Daniel, que este impuesto es como una presión, una obligación para que efectúes el cambio, porque ¿cuántas veces pagas por el mismo objeto, ¿no? Por el coche, ¿cuántas veces hay que pagar? Impuesto de circulación, compras el coche, ¿cuántas veces estamos pagando por un coche? Hasta ahora mismo, normal, el coche de la clase media, o el coche de gasoil o gasolina. Sí, bueno, sin decir marcas, el típico coche que te trae y te lleva a los sitios, o sea, no es más. Bueno, hay que decir que estos se llaman impuestos piguvianos en economía, es decir, son impuestos que se supone que tienen una intención de reducir un comportamiento. Claro, ¿qué pasa? Que ya están los impuestos a la gasolina. La gasolina, como todos sabemos, tienen impuestos por un tubo, o sea, la mitad de la gasolina, el precio de la gasolina, son impuestos. Entonces, si a esto añadimos otro impuesto más que se supone que está hecho para reducir el consumo, al final tienes un coche solo para pagar, porque obviamente esto no vamos a cambiar un vehículo por pagar 40 euros, pero es un impuesto tras otro impuesto. Claro. Una pregunta que iba a hacerte, efectivamente, según parece, ahora ya que se ha formalizado el nuevo gobierno, hay economistas que están diciendo que en los presupuestos que han enviado a Bruselas hay 14 nuevos impuestos. ¿Tienes información en este sentido? Sí, esto lo comenté. Sobre todo, más que nuevos impuestos, es eliminación de reducciones de impuestos que se redujeron por la pandemia y por las medidas que tomaron para, se supone que favorecer a las clases medias y bajas. Pero esto obviamente pues en algún momento tenía que acabar, más que nada porque hay que cuadrar las cuentas. Durante la pandemia hasta ahora se ha permitido un déficit fiscal muy elevado, que para nada va en línea con los límites que marca Bruselas, que es del 3%, para tener un déficit, digamos, sostenible. ¿Y qué pasa? Pues que en vez de recortar por otro sitio, pues se elige recortar por aquellas medidas que favorecían a la mayoría de la población. Al final, muchas de estas medidas son, por ejemplo, la reducción del impuesto a las compañías eléctricas en la generación la generación y producción de electricidad, el IVA en productos básicos. Entonces, todas estas medidas se van a eliminar, vamos a volver hacia atrás. Vamos a volver como estábamos antes. Por otra parte, pues sí que hay nuevos impuestos que se van a crear o ya se han creado, como sería en el caso del impuesto al plástico, el impuesto a grandes fortunas, el impuesto a la banca, el impuesto a las eléctricas. Claro, todo esto va a perpetrarse, es decir, se aplicaron estos impuestos para corregir el déficit que hubo durante la pandemia y ahora se van a perpetrar a la vez que se eliminan los impuestos que favorecían a la mayoría de la población. Entonces, vamos en una dirección muy clara, que es aumentar la presión fiscal sin que haya una recompensa a cambio. ¿Por qué? Porque todo lo que se recauda durante la pandemia sí que es cierto que se pudo reinvertir en la sociedad porque era un momento muy duro, pero de ahora en adelante vamos a ver dónde se reinvierte este dinero que se va a recaudar. Es algo complicado. Claro, porque yo me pregunto que mientras se considere aceptada o no la teoría del cambio climático, al final a quienes culpabilizan es a la clase media. Nosotros estamos en el centro de mira para pagar nuevos impuestos por vivir, por respirar, por utilizar el coche, por ir a la tienda, por desplazarte. Y sin embargo estamos viendo cómo desde la Unión Europea pues llegan subvenciones para las grandes empresas. Las grandes empresas, entiendo yo, están muy mimadas, mientras el nivel adquisitivo de la clase media se merma cada día más. Yo lo veo como una guerra abierta
contra la clase media, contra el estado de bienestar, del que ya nos avisaron en el año 2008 con la crisis. Por ejemplo, George Soros dijo, se acabó la era del bienestar, se acabó la clase media. Vivimos en la era del malestar desde el punto de vista fiscal, nos adentramos hacia esa dirección. Bueno, yo como analista, que me encanta analizar datos económicos y tendencias, al final lo que veo es claramente dos direcciones en la población. La polarización en cuanto a rentas muy altas y rentas muy bajas, que se camuflan como medias, y luego la presión fiscal sobre las rentas que están en el medio. Claro, ¿qué pasa? Todo lo que son rentas muy altas tienen la suficiente capacidad y poder como para poder derivar sus rentas a paraísos fiscales o a países con baja tributación, y son estrategias totalmente legales. Sí que es cierto que a nivel de la OCDE se están tomando ciertas medidas, como podría ser el Pilar 2, que básicamente es que todas las empresas paguen como mínimo un 15% de beneficios, o que se apliquen impuestos como han hecho en España, de grandes fortunas, pero son migajas. Los estados de bienestar los sostiene sobre todo la clase media, porque es la más voluminosa y la que no puede escapar sus rentas, ¿vale? Entonces, cuando empiezas a masacrar a la clase media y ves que los ingresos reales de la clase media no suben, en cambio los precios sí que suben, y sobre todo si hablamos de los precios de aquellos bienes que no son replicables, como podrían ser la vivienda, o incluso aquellos bienes que son novedosos y que tendrían que tener un precio más estable por esto de la mejora tecnológica, tienen un precio muy elevado, como puede ser un vehículo, y por lo tanto la clase media aspira a vivir igual que la clase que no es trabajadora, es decir, que la clase que vive de subsidios, porque esto justo lo explicaba hoy en una publicación que he hecho. El salario mínimo no paran de subirlo. De hecho, ya está alcanzando casi el salario modal y el salario mediano de España, es decir, el salario mínimo ahora actualmente está a 15.120 euros, mientras que el salario modal está a unos 18.000 y el salario mediano está a unos 22.000, 21.000, 22.000, dependiendo del año que miremos. Claro, estamos hablando de que los que pagan impuestos están en el salario mediano, que son trabajadores que tienen un trabajo que probablemente sea cualificado o que sea bastante duro, y que esta persona no puede avanzar porque el precio de la vivienda está subiendo a un nivel, a un ritmo mucho más elevado que el salario mediano, que el salario mediano en términos reales lleva años estancado, lleva 20 años estancado. Bueno, pues ahí tenemos la dirección, la marca claramente el famoso y popular eslogan del Foro de Davos. No tendrás nada y serás feliz. Yo creo que tenemos que estar muy informados y que ahora es un momento para la rebeldía, precisamente de la clase media, que es la que está marcada con una X en esa hoja de ruta. Vienen a por nosotros, vienen a robárnoslo todo, pero eso sí, seremos muy felices. Muchas gracias, Daniel. Contactaremos contigo para que nos vayas contando novedades. Un abrazo. Que vaya muy bien la tarde. Chao. Igual. ...19 de mayo de 1961... un acontecimiento para la historia. La amante del presidente John Fitzgerald Kennedy, Marilyn Monroe, le canta el cumpleaños feliz en esa fiesta a la que asiste su esposa, Jacqueline Kennedy. Esta semana se cumple el 60 aniversario del magnicidio de Kennedy, y para acompañarme a comentar un acontecimiento que cambió la historia no solamente de Estados Unidos, sino del mundo y del periodismo, he invitado a que esté conmigo a David González. Bienvenido. Bien hallado. Al programa... Lo que me faltaba a mí, el programa de Cristina Martín. He venido escuchando los Dead Kennedys, el grupo punk, para meterme Para meterte ahí dentro de la historia, ¿no? ¿Tú te lo has pensado, estar aquí con...? No. Pues, claro, hay cosas que yo ya las hago sin pensar en la vida, porque si no, mejor no pensarlas. Es que hace unas semanas el verificador de hechos, Neutral, me calificó como la reina de los conspiranoicos. Bueno, pues ahora vamos a hablar, hoy dices que nos vamos a hablar del origen de ese concepto, de la teoría de la conspiración, y va a ser muy interesante ver de dónde viene y cómo ha evolucionado.
Efectivamente, vamos a hablar de la teoría de la conspiración, de cómo cambia el mundo, y para ello, si te parece, vamos a ver primero aquel discurso también histórico que pronuncia el presidente Kennedy ante la Asociación Estadounidense de Editores de Prensa. Ladies and gentlemen, the very word secrecy is repugnant in a free and open society, and we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. And there is very grave danger that an announced need for increased security will be seized upon by those anxious to expand its meaning to the very limits of official censorship and concealment. That I do not intend to permit to the extent that it's in my control. And no official of my administration, whether his rank is high or low, civilian or military, should interpret my words here tonight as an excuse to censor the news, to stifle dissent, to cover up our mistakes, or to withhold from the press and the public the facts they deserve to know. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice, on guerrillas by night instead of armies by day. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. I am not asking your newspapers to support an administration, but I am asking your help in the tremendous task of informing and alerting the American people. For I have complete confidence in the response and dedication of our citizens whenever they are fully informed. I not only could not stifle controversy among your readers, I welcome it. This administration intends to be candid about its errors. For as a wise man once said, an error doesn't become a mistake until you refuse to correct it. We intend to accept full responsibility for our errors, and we expect you to point them out when we miss them. Without debate, without criticism, no administration and no country can succeed, and no republic can survive. That is why the Athenian lawmaker Solon decreed it a crime for any citizen to shrink from controversy. And that is why our press was protected by the First Amendment, the only business in America specifically protected by the Constitution, not primarily to amuse and entertain, not to emphasize the trivial and the sentimental, not to simply give the public what it wants, but to inform, to arouse, to reflect, to state our dangers and our opportunities, confident that with your help, man will be what he was born to be, free and independent. 27 de abril de 1961, unos 10 días, 15 días después de asalto a Bahía Cochinos, un acontecimiento también que como historiador tú has profundizado en él, ¿eh? Sí, hombre, además es el gran punto de inflexión del ejecutivo de Kennedy, porque su política llevaba una dirección hasta ese momento e inevitablemente tuvo que cambiarla. Y lo que dice, efectivamente, lo que dice en su discurso es esencial. Estamos en mitad, en el centro de una conspiración. Le pedía ayuda a los periodistas para que no ocultasen lo que se estaba ocultando. Habla intrínsecamente de que todo secreto, de que Estados Unidos está opuesto a las sociedades secretas, a los juramentos secretos, y que había un grupo infiltrado que intentaba ocultar pues todo aquello que el presidente hacía bien y al mismo tiempo todas las acciones que estaban desarrollándose para, digamos, para conspirar, ¿no? Hay que decir encima, Cristina, que la muerte, y bueno, que nosotros hemos tenido una frivolidad, a Kennedy le vino bien,
porque está como muy magnificado en la mente de los norteamericanos. Para ellos es como lo más parecido a un rey que han tenido nunca en Estados Unidos, pero durante su mandato la prensa, como bien dices, pocos presidentes durante su ejercicio han sido tan machacados por la prensa como el propio George Fitzgerald. Mira, dice que es un sistema que ha reclutado extensos recursos humanos y materiales en la construcción de un tejido hermético, una máquina altamente eficiente que combina operaciones militares, diplomáticas, de inteligencia, económicas, científicas y políticas. Es toda una maquinaria, ¿no? Esto nos suena además mucho de lo que está pasando ahora mismo. Y es verdad que lo que no estamos tan acostumbrados, me temo, es que aún el propio protagonista, en ocasiones víctima de este tipo de cosas, sea el que se presente ni más ni menos que delante de la Asociación de los Editores de Estados Unidos y les diga, échenme una mano, porque esto se nos está yendo de madre por todos los lados. Es llamativo, porque hemos visto a lo largo de la historia, en estos 60 años, como otras personas acaban protagonizando momentos así y, bueno, no hacen esto, visto con los ojos de ahora, huida hacia adelante, no lo hacen. Sí, mira, yo te he traído un párrafo de Enséñanos lo que tienes, bueno, que esto es aquí maravilla pura. mi tesis doctoral. Interrelación entre el poder sociopolítico mercantil y el poder mediático mercantil. El Club Bilderberg, 1954-2016. Y entre los miembros del Club Bilderberg nos encontramos a la familia Graham. Catherine la Grande, que ha sido la gran editora de los Estados Unidos, Sí, total. Una dinastía de banqueros y periodistas estadounidenses. Pues Control Secreto, fíjate, creo que a mí me ha recordado cuando Kennedy hablaba que había que luchar contra el secreto y que tenía dentro de su administración, pues los peligros. Y en el año 1988, Catherine afirma ante los funcionarios de la CIA, en la sede de la agencia en Virginia, lo siguiente: vivimos en un mundo sucio y peligroso. Hay algunas cosas que el público en general no necesita saber y no debería saber. Creo que la democracia florece cuando el gobierno puede tomar medidas legítimas para mantener sus secretos y cuando la prensa puede decidir si decide imprimir lo que sabe. Madre mía, es una declaración de intenciones. Año 88, 25 años después del magnicidio de Kennedy. Y bueno, hay esa sensación constante que yo creo, como bien dices, que es la madre de las teorías de la conspiración, porque ahí empiezan muchas cosas, y esa sensación por gran parte de los ciudadanos de no me están contando todo lo que deberían o todo lo que yo considero que es importante para estar informado. Y es verdad que ahí nace, que es que con la muerte de Kennedy nacen muchísimas cosas. Nace el ver la historia en directo. Hasta ese momento los acontecimientos históricos, ya existían los medios de comunicación, evidentemente, pero no había esa cosa constante de el minutado casi de asisto al magnicidio de un presidente, muere asesinado de una manera terrible. Todos tenemos en la cabeza esas imágenes, ahora hablaremos de la realidad o no de estas imágenes, pero bueno, todos las tenemos en la cabeza, forma parte de nuestra cultura pop. La famosa imagen de Jackie O con el traje de Chanel intentando escapar del Cadillac asustada, manchada con las vísceras de su esposo. Tenemos todos en la imagen que 2 días después, cuando va detenido por la policía, Lee Harvey Oswald, Ruby le pega un tiro delante de todo el mundo. Además es un sonido que todos recuerdan porque son como 5 segundos donde solo oye un disparo y un ¡ay! Lo último que dice Oswald antes de caer después de haber sido abatido es decir ¡ay! Que es una cosa como muy... un poco llama la atención. Pero bueno, todas esas imágenes forman parte ya de nuestra identidad y de nuestra, sí, aunque suene frívolo, de nuestra cultura pop. Sí, estamos viendo cómo ese momento histórico cambia incluso el periodismo, porque, totalmente, como bien has señalado, esas imágenes que es el inicio como del reality show, de la vida política, del periodismo. De lo que vivimos ahora. De lo que vivimos. Date cuenta que es lo mismo que se reproduce en el 11S. Vimos en directo caer las torres gemelas. Sí. Y más recientemente el ataque de Hamas, que ha resultado absolutamente escandaloso conocer que cuando llegan los supuestos terroristas de Hamas, porque ya no podemos creernos casi nada de lo que vemos, todo se ha transformado en propaganda y hay que analizarlo muy bien,
pues llevaban a 3 periodistas con ellos, de Reuters, creo que también de American Free Press, de Friend Press, o sea, y que ha resultado increíble conocer, o sea, llevan a periodistas para lo que tú dices, crear una sobreimpresión en el público. Sí, que esas imágenes se reproduzcan en multitud de ocasiones, hasta tal punto de que cualquiera, aunque no conozca los detalles, hablamos del caso de Kennedy, de la historia de Kennedy, identifica perfectamente una serie de bueno, imágenes. Y el impacto psicológico que eso genera en la población, o sea, es un impacto tremendo, que antes no se había experimentado, ¿no? Es que eso es muy interesante. No se sabía las consecuencias que tenía. Como para los estadounidenses lo que supone el asesinato de su presidente. No era el primer presidente norteamericano que moría asesinado, pero sí que era el primero a cuya muerte asistían en directo. Sí, con el periodismo actual. Y date cuenta que te voy a contar un dato también que resulta absolutamente interesante, que es el concepto de guerra psicológica. Y un tema también muy interesante de Eisenhower. Recuerda que Eisenhower se va, cuando abandona la presidencia, ese discurso que, bueno, pues dentro de lo que era Eisenhower, que además era un militar, resulta incluso aún más potente y revelador de lo que había visto dentro, ¿no? Dice, tened cuidado, estadounidenses, porque aquí hay un complejo industrial militar que si no estáis atentos, si no lo frenáis, os va a robar la libertad y os va a robar la democracia. Y justamente ha ocurrido así. Hay además una cosa curiosa, cuando siempre se dice que los historiadores americanos hablan del gobierno de Kennedy como el periodo Camelot, y cuentan que en ese Camelot el gran enemigo de ese hipotético rey Arturo, que era Kennedy, era precisamente esos poderes no tan claros a veces que se infiltran, que es una frase que no recuerdo quién la dijo, pero que vino mal hilo, que decían, en Washington están los que dirigen pero no los que mandan, y la frase era bastante llamativa. Bueno, claro, los que mandan, para mí está bastante claro, es ese complejo militar, industrial, mediático, al que Kennedy se enfrenta. No sé si conoces el informe Iron Mountain. Cuando Kennedy llega a la presidencia, él como católico, que es un tema también muy importante en Estados Unidos, porque se han hecho muchos estudios acerca de la composición de la élite y al final se concluye que son anglosajones, que son protestantes, está también ahí la rama judía, pero los anglosajones protestantes parecen ser incluso más poderosos que los judíos, ¿no? Los judíos están quizás están en todas partes también, pero quizás como aliados. Y en este sentido, él crea una comisión para estudiar la posibilidad de desarrollar un modelo de mundo en paz. La conclusión es el informe Iron Mountain, porque fue donde se reunieron, en la sede de la Fundación Hudson, donde también estaba sede de la Standard Oil, de Rockefeller y algunas otras grandes corporaciones estadounidenses. Pero es que tenía infiltrado a 3 miembros en su administración. O sea, tenía el enemigo en casa. En casa, completamente. Tenía el enemigo en casa. Sí. Uno era Dean Rusk, que pertenecía a la Fundación Rockefeller, al CFR, al Consejo de Relaciones Exteriores, a Bilderberg. Otro era el secretario de Defensa de Kennedy, Robert McNamara, que venía de la Fundación Rockefeller y que después acaba siendo el 5º presidente del Banco Mundial, ¿no? Estas entidades supranacionales potenciadas después de la Segunda Guerra Mundial para crear una gobernanza global. Y esta conclusión del informe Iron Mountain le dice a Kennedy que era imposible un mundo en paz. Que es más, la guerra no solamente es necesaria, sino que había que defender el modelo de guerra, porque es lo que hace que se puedan controlar a las sociedades, es lo que hace que las sociedades entren en caos y que una élite las controle, y hablaba del enemigo necesario. Este informe te señalaba, fíjate, del año 63, señalaba a un posible problema climático, una posible invasión de extraterrestres, una posible desarrollo de carrera espacial pero inacabable, que siempre esté absorbiendo el dinero. Y vemos cómo lo interesante aquí era como el proyecto de Kennedy de crear un mundo basado en el comercio, basado en las relaciones internacionales, solidarias de verdad, pues fue boicoteado por los miembros infiltrados de la élite en su administración. Y además
un detalle a tener en cuenta. Eso del mundo en paz, que yo creo que es de los pocos presidentes americanos que no han tenido una intervención armada. Acaba su presidencia de manera abrupta por su asesinato. Su inmediato sucesor, Lyndon B. Johnson, que era su vicepresidente, una de las primeras decisiones que toma es la intervención en el Vietnam, tan contestada fue por la sociedad norteamericana en aquel momento. Bueno, es una evidencia que se tomó la carrera espacial que citabas, también empieza con Lyndon B. Johnson. Bueno, son detalles que coinciden, que uno le lleva a pensar hasta qué punto la muerte de Kennedy benefició a según qué cosas, que desapareciera del mapa el presidente Kennedy. Y ya que estamos en esto, te pregunto, 60 años después de aquel fatídico 22 de noviembre del 63 en Texas. A ver, ¿qué me vas a preguntar que yo tengo aquí? Seguro que lo tienes preparado. Cargadísima, que me lo voy a preparar. ¿Quién crees que en la teoría oficial de que fue un lobo solitario, Lee Harvey Oswald, quien acaba con la vida del presidente Kennedy? Pues muy interesante tu pregunta porque da pie a muchas cosas interesantes que hay que contar hoy. Para nada. No la creo en absoluto. No la creo en absoluto, pero no la creo ni yo, ni la cree ninguna persona que haya investigado, ni siquiera la población mundial, ¿no? Detalle que te doy, el 88% actualmente de los estadounidenses no cree la versión oficial. ¿Cuánto? ¿El 88%? El 88%. Una barbaridad a día de hoy, 60 años después. Claro. Pues que no quiere decir que se decanten por una teoría u otra, pero lo que es evidente es que no creen la teoría oficial. No. Exacto. Bueno, pues yo te voy a contar ahora de... vamos a ello. A colación de esto, y además es un tema súper conectado con lo que nos está pasando en el periodismo contemporáneo, ¿de dónde sale el término teóricos de la conspiración? Madre mía, cuéntame. Mira, te lo he traído aquí. Aquí tenemos el documento que la CIA desclasifica en el año 1993 y que se titula Contrarrestar las críticas del informe Warren. Esto se envía, vemos en el Por contextualizar, Cristina, el informe Warren es el informe que hace la comisión del mismo nombre para esclarecer lo que pasó con el presidente Kennedy. Conclusiones que, como hemos visto, el 88% no se cree. Claro, la comisión Warren, que estaba formada, él era el presidente era el juez Warren, sí, que era el presidente de la Corte Suprema de Justicia y que además componía esta comisión, pues los mismos infiltrados de la administración. Todos sabemos que una comisión es la manera de no enterarse de nada, siempre. Efectivamente, y que además justificaban que como estaban los partidos de un lado y de otro, pues que era completamente limpia. Es cuando la justicia y la política van maridadas. Van maridadas, ¿no? Para poder esclarecer los hechos. Esto está enviado a los jefes, aquí vemos en el encabezado los jefes, a ciertas determinadas estaciones de la CIA y a las bases. Y interesante porque está enviado por solamente el jefe, y aquí no sabemos quién porque está tachado, a pesar de que fue desclasificado, leemos que sería destruido, o sea, como el informe, como el 007. Después de leer. Hay que destruir cuando ya no sea necesario, clasificado como secreto. En ese momento el presidente de la CIA, en el año 67, que es cuando se redacta el informe, el presidente de la CIA es un periodista, Richard Helms. Periodista. Periodista. Hay que tenerlo en cuenta. Efectivamente, porque es que hay una conexión desde el principio entre la CIA y el periodismo bestial. Y yo creo que hay que leer algunos párrafos dale. Porque explican lo que son las teorías de la conspiración. Dice, nuestra preocupación, además es una operación psicológica, ¿no? Lo pone Chic al principio también en el encabezado. Desde el día del asesinato del presidente Kennedy se ha especulado sobre la responsabilidad de su asesinato. Y aunque esto fue frenado durante un tiempo por el informe de la comisión Warren, varios escritores han tenido tiempo ahora de escudriñar el informe y de sacar conclusiones que critican a la comisión. Además, señalando que incluso la propia comisión estuvo involucrada. El 46% del público en este año, en el 67, no cree que Oswald actuara solo, mientras que más de la mitad de los encuestados pensaban que la propia comisión había dejado algunas cuestiones sin resolver. O sea, la gran preocupación, como estás viendo, es que se cuestionase la autoridad del poder. No encontrar el resultado, sino que la población
dijese hay cosas que no me cuadran. Y fíjate que ha aumentado. Perder la confianza. Total, y ha aumentado además el porcentaje de personas que no se lo creen, con lo cual, lejos de funcionar, bueno, casi de Mortadelo y Filemón esto. Y totalmente, y muy interesante porque a día de hoy nos encontramos todos los días en la prensa noticias que hablan de los teóricos de la conspiración, que se señala a periodistas, a ciudadanos, a testigos oculares de los hechos y se les califica. Y aquí esto es un decálogo de cómo, aquí lo tengo traducido en español, de cómo combatir contra ellos. Y entonces te dice que esta tendencia de opinión es motivo de preocupación y que, por lo tanto, las teorías de conspiración han generado con frecuencia sospechas hacia nuestra organización, hacia la CIA, que para contrarrestar te da una serie de pasos a seguir. Discutir el problema de la difusión con contactos amistosos y de enlace de la élite, especialmente políticos y editores de periódicos, señalando que la comisión hizo una investigación exhaustiva y señalar que las partes de los discursos conspirativos pueden haber sido generados deliberadamente, y esto te va a sonar un poquito, me está sonando. Un poquito, por propagandistas comunistas. Otra vez la obsesión por el comunismo. Sí. Y por la URSS y por Rusia. Claro, es que este contexto histórico es importante. Estamos hablando de año 63, plena Guerra Fría. Claro. Claro, y además que sigue siendo el mismo enemigo. O sea, yo cuando estudio... Con otro nombre, pero... Claro, antes era la URSS, los comunistas, y ahora es Rusia. Entonces aquí es cuando nacen las bases para el periodismo contemporáneo, la escuela. Esto es este documento es decano del periodismo contemporáneo. Mira, emplear recursos propagandísticos, te dice... recursos propagandísticos para responder y refutar los ataques de los críticos, escribir reseñas de libros, artículos destacados, señalar que están aferrados, que los teóricos de la conspiración están aferrados a teorías de las que no existe evidencia, políticamente interesados, financieramente interesados. Bueno, es que esto es maravilloso, es que esto es para detenerse todo el tiempo, porque habla de reclutar intelectuales, de reclutar periodistas, de reclutar para que trabajen como un ejército propagandístico contra el derecho, David, de todo ser humano a pensar. Y si eres un periodista, y si eres un investigador, si eres un historiador y tienes documentos y puedes contrastarlos y puedes preguntar, ese es nuestro derecho. Eso, libertad, y nuestra obligación como profesionales. Y no servir al poder, que es lo que se ha convertido hoy. Qué difícil se está convirtiendo eso hoy en día. Hablando de documentos, por traer las cosas al presente, entre la presidencia de Trump y la de Biden, el actual presidente ocupante de la Casa Blanca, 13.000 documentos de la era Kennedy se han desclasificado. 13.000, casi nada a la del ojo. 13.000 por dos presidentes muy opuestos, muy contestados también, cada uno en su sitio por las presuntas o no tan presuntas teorías de la conspiración. 13.000 documentos que para lo que han servido sí que han puesto en cuestión, digamos, lo de la famosa primera bala, la que llaman la bala mágica de las 3 primeras que dispara Lee Harvey Oswald. Es lo único que de verdad han puesto sobre la mesa, de 13.000 documentos. Bueno, pero ya el hecho en sí, más allá de lo que aportan, que creo que es cero, en el caso de la muerte de Kennedy en concreto, pero es verdad que ya el hecho de desclasificarlos en un contexto como el actual, tanto por la parte del Ejecutivo de Trump como el de Biden, dice mucho. Claro, porque también el concepto de fake news es el mismo que teóricos de la conspiración. Es el mismo. En algunos casos lo utilizan como recurren más y son más reiterativos. En el caso de Biden, por ejemplo, ¿no? La administración, todos sus teóricos de la conspiración. Y Trump se ha decantado más por fake news. Pero en realidad el concepto es el mismo. Claro. ¿Quién miente? ¿Quién dice la verdad? ¿Con qué intereses un periodista habla de determinado tema, ¿no? Y otra cosa que también encontramos en este informe, para que es una Biblia eso, que es una Biblia,
es que, y que lo vemos, que se está utilizando hoy, quien lee periódicos y quien lee a los fact-checkers, pues te dice, no, utiliza el argumento de que el teórico de la conspiración es un tipo muy orgulloso, que se cree que ha encontrado una verdad que nadie más que él conoce y que está enamorado de su teoría. Para volver a traer al presente, que la historia siempre es presente, pero en este caso mucho más, Kennedy, el apellido, lo que supone para los Estados Unidos. A mí me dijo una vez un periodista norteamericano, es que no lo llegáis a entender porque lo más parecido a una casa real que hemos tenido en Estados Unidos son los Kennedy. Cuentan la famosa anécdota que cuando estuvieron de gira Jackie y John por Europa, dijo la reina Isabel a su hermana cuando vio a Jackie, pero si es una de los nuestros, en el sentido de que toda la cultura y la tradición europea entraron en la Casa Blanca de la mano de ellos. Pero tan es así que es una dinastía casi real que ahora estamos asistiendo en pleno 2023 a la posibilidad de que nuevamente un Kennedy pretenda ser presidente de los Estados Unidos. Hay que decir que desde el asesinato de JFK este sería el quinto en intentar el asalto a la Casa Blanca. Estamos hablando de Robert Kennedy Jr., el hijo de aquel famoso Robert Kennedy también asesinado, Bobby Kennedy. ¿Esto qué significa? Que un Kennedy por quinta vez, insisto, intente el asalto y además no un Kennedy cualquiera. Bueno, date cuenta que ya está siendo atacado desde el inicio de la pandemia de la Organización Mundial de la Salud, porque él ha sido muy crítico contra las teorías oficiales y él mismo ha sido tachado de teórico de la conspiración. Sí, que ya desde por su propio partido natural, que es el Partido Demócrata, que le ha expulsado de todos los lados, porque los otros intentos de los Kennedy de volver al poder han sido siempre a través del cauce del Partido Demócrata. Sí, así que tienen la guerra, o sea, Sí. esta élite del complejo militar, industrial, mediático, se las vuelve a ver con un Kennedy en las siguientes elecciones. Y con la fuerza que tiene sociológica para los americanos, un Kennedy. Lo que tú señalas es que es una dinastía, o sea, lo que me contabas que le dijo la reina, ¿no? Es una de los nuestros. Cuando fue visitada por el matrimonio y con respecto a Jackie, que también habría que contar. Un día deberíamos dedicarle un programa a Jackie. Efectivamente, sí. Como después de asesinar a su marido, asesinaron a su cuñado. Que además paño de lágrimas ese cuñado. Paño de lágrimas, se especuló también con que podría tener un romance y bueno, se quedó paranoica, llegó nazis y salió corriendo a Estados Unidos con sus hijos porque decía, la próxima soy yo y mis hijos. Se vino a Europa, ¿cierto? Efectivamente. Y el único periodista español que entrevistó a Jackie Kennedy fue Jaime Peñafiel y en la entrevista que tuvo con ella le dijo ella una frase estupenda, dice, me vendí tal cual a cambio de seguridad porque me he convertido en la posesión más cara que ha comprado Aristóteles o nazis. Casi nada. Casi nada. Pero bueno, lo del concepto de seguridad y esa paranoia que ella tenía, hay que tenerlo en cuenta. Bueno, acordémonos también de las imágenes, trayendo a Kennedy esas imágenes que sin ella no habrían sido igual, ¿no? Cuando desde ella luego. se vuelca sobre el cuerpo de su marido para poder protegerlo. Te doy un dato que hoy no vamos a poder desarrollar del todo por la falta de tiempo. El caramelo. Quien compra la cinta completa es el coronel C.D. Jackson, que era un agente de la CIA que trabajaba, era el director de la revista Life. Sí, la gran revista de sociedad americana. Además es el coordinador de la primera reunión Bilderberg, es el que lleva todos los Bilderberg estadounidenses, recibía financiación de la Fundación Rockefeller, muy conectado con la Fundación Rockefeller, o sea, periodista, agente, miembro de la élite, de los banqueros, de la economía, y compra él la cinta, no la firma Life, o sea, él como director de Life no compra la firma. Él a nivel particular. Lo hace a nivel particular. Curioso. Y la guarda. Y solamente hemos visto una serie de frames, porque, los más famosos, los más famosos, para poder seguir reivindicando la teoría de la comisión Warren de que fue una bala, de que fueron 2 balas y de que no había más pistoleros implicados. Así que vemos toda una trama de poder infiltrado, de lo que es el poder invisible, de lo que hoy Trump llama... 60 años después seguimos igual, ¿eh? Seguimos igual. Pero mira, hoy hemos puesto sobre la mesa muchos datos que muchas personas desconocían para poder comprender lo que decía este personaje C.D. Jackson, que él entró en la administración Eisenhower como el jefe de la guerra psicológica. Casi nada. Y él decía que había que ser
la guerra psicológica para ganar la Tercera Guerra Mundial sin disparar una sola bala. Bueno, esperamos que muchas de las incógnitas, de las teorías de la conspiración hayan quedado más claras en este programa. Y que las que no hayan quedado claras vivamos para verlas, porque claro... Vivamos para verlas, exactamente. Lo que está claro es que las autoridades tienen un grave problema con esas verdades oficiales, que el periodismo tiene que poner siempre en duda, cuestionar, investigar, presentar datos, y también los historiadores hacéis una gran labor. Deberíamos intentarlo por lo menos. Bueno, es que el sentido de nuestra profesión, ¿no? Desde luego, y de domingo a domingo vamos a seguir haciéndolo, este domingo y el que viene. Así que el que viene les emplazamos a que nos sigan viendo. Pues ahí queda dicho, lo que te faltaba a ti y a mí, el programa de Cristina Martín Jiménez seguirá metiéndose todos los domingos si las autoridades de YouTube nos lo permiten. Nos lo permiten, porque vivimos en un tiempo de censura y obviamente hay que combatirla, porque lo más bello que tiene un ser humano es la palabra, y el periodismo nos hace libres, porque la verdad periodística, la verdad histórica nos hace libres, así que vamos a seguir combatiendo. Fíjate, una cosa que no quería que se me pasara es que finalmente, como dice Elon Musk, todas las teorías de la conspiración se están haciendo reales. Y aquí tenemos también nuestro homenaje al 60 aniversario del magnicidio de esta gran dinastía de los Kennedy, que pueden volver y poner del revés y retomar y volver a empezar por ese año 63, donde ese modelo inconcluso de John Kennedy pues fue frustrado por esa conspiración de la élite. ¿No, David? En eso nos quedamos, sí. ¿Crees, y con esto terminamos esta parte, que se lleva por delante a Sánchez, aunque sea un muñeco de Bilderberg, aunque sea, y al PSOE y a la estructura que tenemos en este momento, la corrupción que está aflorando, el escándalo de Begoña, lo del Tito Berni, lo de Koldo, todo esto termina llevándoselo por delante? O como es tan habitual en España, ahora viene el verano, la gente se va de vacaciones y a la vuelta, si te he visto, no me acuerdo. No creo que se lo lleve porque realmente tiene muy buenos patronos, por una parte, ¿no? Estamos hablando de estos poderes extranjeros, de la Unión Europea, le está haciendo un papel fabuloso para romper lo que es el ordenamiento jurídico español, ¿no? Con esa Cataluña que va a entregar en manos de estos grandes financieros. Entonces, yo no creo que se lo vayan a llevar por delante. Y después estamos viendo cómo sus votantes son más similares a fanáticos de una secta que de lo que debería ser un partido político democrático. Ya no estamos hablando de democracia, estamos hablando de hacer política en base a sentimientos y de utilizar a tus votantes como si fuesen soldados o orcos que los lanzas contra el enemigo, ¿no? Entonces, de momento, como insistimos, le está haciendo un buen papel para sus patronos, creo que no se lo van a llevar por delante. Pues querida Cristina Martín Jiménez, gracias por estar con nosotros. Siempre que vienes a Periodista Digital lo petas. ¿Será que la información interesa, la información que doy interesa a vuestra audiencia? Absolutamente, y más cuando hablas del Club Bilderberg, que es una realidad que hace unos años no conocía a nadie y gracias a tu trabajo cada día la conocemos más. Y nos hemos venido al lugar de los hechos, el Eurostar Mirasierra, donde se ha producido esa reunión. Lo primero que te tengo que preguntar es, ¿qué es el Club Bilderberg? Bueno, pues brevemente, porque además de 11 libros, la tesis doctoral, hay información para quien quiera saberlo. Brevemente es un órgano del Consejo de Guerra Estratégica que se crea en Estados Unidos en los años 50 por las élites estadounidenses con el fin de dominar, de convertir a Europa en la colonia de Estados Unidos. Lo consiguen en las reuniones Bilderberg, es historia, está documentado en toda mi obra. Crean la Unión Europea, crean el euro,
ponen y quitan a los presidentes de las comisiones, que es donde realmente se toman las grandes decisiones, el Consejo Europeo, el Consejo de Europa, y el Parlamento se queda como un órgano minoritario, así como un poco para las masas, ¿no? Claro. Para la supuesta democracia en la que vivimos. Aunque votemos el día 9, vamos dando un paseo, aunque votemos el día 9, pues claro, va a servir de poco por culpa de esta reunión, precisamente, la del Club Bilderberg. Claro, y además fíjate que importante la fecha, se reúnen una semana antes de que empiecen las elecciones europeas. Y un detalle importantísimo que no sale en la lista, desde el año 2011 ellos sacan una lista con los temas que van a tratar, con los asistentes, pero yo ¿Es una lista pública o...? Es una lista pública. Se puede leer. Vale, es una lista pública, tiene su... Ellos se conformaron en fundación, la fundación de los amigos de Bilderberg, y en esta lista pues aparecen una serie de invitados, pero hay una señora que yo sospecho que estuvo en la cena de gala con ellos, que se fueron a la ciudad financiera del Santander, pero que solamente hemos visto en España durante estos días en el partido de fútbol, en un palco con el señor Feijóo. ¿Von der Leyen puede ser? Estamos hablando de von der Leyen, que ella es un títere de Bilderberg, fue puesta en su día y ha venido pues a encontrarse con sus patronos, a recabar los apoyos, a presentar sus resultados, pues en estos días, en esta cena de gala, a la que nadie ha podido acceder porque la prensa, compañeros de prensa, estuvieron siguiendo la caravana que sale desde aquí, que es cuando yo estoy ahí sola y digo, son las 6 de la tarde, la noticia está aquí, están saliendo del hotel y no hay ningún periodista aquí a las puertas de Bilderberg, ¿no? Pues estaban yendo a la ciudad financiera del Santander, En Boadilla del Monte. en Boadilla del Monte, con todas las precauciones. Si veis las imágenes, todo esto, toda la puerta del hotel Mirasierra estaba llena de plantas, lo habían traído para la ocasión, y entonces los coches entraban por aquí detrás y la prensa, que estábamos ahí enfrente, estaba yo ahí sola y yo estaba grabando todo el dispositivo, pero sin saber quiénes iban en los coches.